Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa a la licenciada Olga Yulisa Baquerano de Campos, licenciada en Química y Farmacia con maestría en Administración de Empresas y Consultoría, con especialización en Farmacovigilancia y maestría en Salud Pública. En esta tarde vamos a presentarle la introducción y los conceptos fundamentales sobre la farmacovigilancia. Muy buenas tardes, licenciada, es un gusto tenerla en este programa. Gracias, Armando. Gracias también a Vilma, ¿verdad? Por esta excelente introducción. Gracias en particular a Radio Global Coach y PNL. Este programa me encanta. Me encanta, no lo hemos iniciado, pero me encanta porque dice Química y Finanzas en tu idioma. Así es que para mí va a ser un reto si todos los oyentes, incluyéndote a ti, Armando, Vilma, porque yo sé que sabe de química, pero va a ser un reto para mí que todos esos oyentes que no saben nada absolutamente del tema, ¿verdad?, conozcan un poquito más y que les quede claro. Así es que gracias por la introducción. Buenas tardes, estimados oyentes. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, Olga. Realmente el tema que vamos a abordar este día es muy importante en el sentido de que muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos esa mala costumbre de automedicarnos sin ponernos a pensar que el hacer esa práctica, mala práctica realmente, puede conllevarnos a efectos graves en nuestra salud. Es por eso que esta tarde vamos a desarrollar y poder comprender un poco más acerca del tema. La farmacovigilancia, en términos sencillos, entiendo que es el estudio como tal de las reacciones adversas de los medicamentos. Ahora bien, ¿cómo lo pudieras explicar un poco más amplio el concepto también, pero que sea sencillo para que nos puedan entender nuestros oyentes? Gracias, Vilma. En efecto, un tema que es de interés a nivel mundial es la parte de la automedicación. ¿Quién no se automedica, verdad? ¿Quién no se automedica, verdad? Creo que más de una vez lo hemos hecho. Lo importante es estar conscientes, ¿verdad?, qué medicamentos son los de venta libre y qué medicamentos podemos comprar y, ¿verdad?, y saber y conocer, ¿verdad?, que todo medicamento nos puede causar reacciones adversas, ¿verdad? En ese sentido, la farmacovigilancia, como bien lo dijo Vilmita, la farmacovigilancia es aquella ciencia que nos ayuda a identificar, ¿verdad?, las reacciones adversas, y no solamente identificarlas, sino que también podemos minimizarlas desde el punto de vista de la farmacovigilancia. Muy interesante. Realmente, como tú lo mencionas, esta ciencia como tal en El Salvador ha tomado bastante realce hace como unos 2 años hacia atrás prácticamente. Tenemos otros países, por ejemplo, España, por ejemplo, de Centroamérica, puedo mencionar Costa Rica, que son de los países que ya nos llevan un avance bastante alto, ¿verdad? Como tal, de todo lo que ellos han implementado en las diferentes instituciones regulatorias, como tal en los establecimientos farmacéuticos,
en los hospitales, ese control como tal de farmacovigilancia. ¿Se pudiera decir que nosotros aquí en El Salvador todavía estamos en pañales o qué logros logras poder identificar en esta labor aquí en El Salvador? Gracias, Vilma. Un país que va en la vanguardia en el tema de farmacovigilancia, es decir, en la identificación y la minimización de las reacciones adversas, es España, ¿verdad? España, para mí en lo particular, ha sido y es una escuela en el tema. Específicamente para El Salvador, España ha ayudado grandemente porque ha dado las bases de lo que hoy por hoy se operativiza en el tema de farmacovigilancia, es gracias a España. Obviamente también hay otros países que han avanzado, Colombia, ¿verdad? A nivel de Sudamérica, tenemos también a nivel de Centroamérica, como bien lo dijo Vilma, pues Costa Rica. Costa Rica también lleva bastante avance en ese sentido. Si hablamos específicamente de El Salvador, como bien lo dijo Vilma, hace quizás 2 o 3 años atrás, empezaron a tener un empuje este tema, ¿verdad? De la farmacovigilancia, como bien lo dijo Vilma, está relacionado con las reacciones adversas. Entonces es algo importante, ¿verdad? En El Salvador nos hace falta, quizás ya tomamos conciencia en el tema, pero no hemos profundizado y nos falta bastante llevar toda la teoría que se tiene, nos falta llevarla a la práctica, ¿verdad? Y traducir lo que considero que es el reto de los que estamos a nivel científico en este tema, traducirlo a un lenguaje sencillo para que toda la gente, porque como, bueno, en el caso de Armando, o sea, ¿quién no ha tomado, Armando, un medicamento? No necesariamente tiene que ser químico, entonces tiene que conocer esa persona que no conoce de química, tiene que conocer que existe farmacovigilancia y cuáles son, y tiene que conocer los medios donde notificar una sospecha de reacción adversa, ¿verdad? Entonces quizás es el reto que hoy por hoy se tiene como país, ¿verdad? Que la población en general conozca del tema y sepa los canales que se tienen a nivel, no solamente a nivel de salud pública, sino que en cada uno de los hospitales, farmacias que forman parte, ¿verdad?, de las unidades efectoras en el tema de farmacovigilancia. Una consulta muy interesante el tema. ¿Quiénes en este país, en El Salvador, ejercen esa función de reguladores o de estar vigilantes de que esto se pueda cumplir, licenciada? Gracias, Armando, por la pregunta. En El Salvador existe el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Este Centro Nacional de Farmacovigilancia, hoy por hoy, ¿verdad?, depende del Ministerio de Salud Pública. Han trabajado arduamente las personas que están en el Centro Nacional y quienes conforman en términos generales, ¿qué profesiones conforman el Centro Nacional? Están médicos, están farmacéuticos, ¿verdad? Pero eso no significa que solamente farmacéuticos y médicos tenemos que ver en este tema, sino que este tema nos vincula a todos, a la población en general, porque como bien lo dije anteriormente, ¿quién no ha tomado un medicamento? Entonces tiene que conocer los canales correspondientes para notificar cualquier sospecha de reacción adversa. En el tema de farmacovigilancia, aquí en El Salvador, como les digo, la batuta lo lleva el Centro Nacional de Farmacovigilancia, pero también hay instituciones que colaboran, ¿verdad?, de manera complementaria para poder operativizar todo lo que tiene que hacer el centro, ¿verdad? En este caso está también la Dirección Nacional de Medicamentos, está también como unidades efectoras el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Y otros hospitales también que conforman, ¿verdad?, todas las unidades efectoras, y no solo hospitales, sino que también farmacias, también botiquines, también droguerías. Formamos parte, todas estas instituciones, todos estos establecimientos forman parte de las unidades efectoras que tienen que operativizar o dar vida a la farmacovigilancia. Y existen unos documentos que nos sirven a nosotros de base en la farmacovigilancia, como son la norma y el reglamento técnico salvadoreño de farmacovigilancia,
farmacovigilancia, que es la guía que nos sirve para operativizar esto de la farmacovigilancia. Sí, importante mencionar que el 21 de julio del 2022 entró en vigencia la norma técnica de farmacovigilancia aquí en El Salvador, la cual detalla de manera más específica los roles, como usted lo acaba de mencionar, del Centro Nacional de Farmacovigilancia y también el rol que cumple la Dirección Nacional de Medicamentos como tal, en el sentido de que se le ha venido a dar bastante realce e importancia del papel del químico farmacéutico como regente de los establecimientos y que él tiene principalmente, ¿verdad?, dentro del establecimiento la batuta para poder implementar un sistema de farmacovigilancia y que posteriormente este también sea como un vocero para la población, porque la población tiene que tomar conciencia, como usted lo mencionó, de la importancia del por qué no debo automedicarme, pero también de la importancia de conocer el medicamento que consume periódicamente, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, casos de personas hipertensas que posiblemente el tratamiento inició con un enalapril y comienzan a sentir cierta garraspera, cierta tos y ellos dicen, pero ¿y esto por qué me está pasando? Y posiblemente, es lo más seguro, que ellos no se tomaron el tiempo como tal de leer el inserto del medicamento y ahí está que una de las reacciones adversas más comunes es que provoca la tos, ¿verdad? Pero llega un punto que ciertas reacciones adversas ya se vuelven graves o que ya no se pueden como tal soportar y es necesario comunicarla al médico para ver qué otra opción nos puede dar de tratamiento. Entonces es aquí cuando yo recalco la importancia de que nosotros como población tenemos que educarnos y tenemos que tomarnos el tiempo necesario para poder leer el inserto que viene en las cajas de los medicamentos, las etiquetas. Ahí viene información muy valiosa como tal. Y a veces vamos a la farmacia y solamente, deme un acetaminofén, pero o porque me han dicho que me va a caer bien tal fármaco y no nos ponemos a pensar que lo que le cayó bien a una persona no me puede caer bien a mí para curarme de cierta afectación como tal que yo tenga en el momento. ¿Qué me pudieras comentar acerca de esa educación que hay que darle como tal a la población, verdad? Gracias, Vilma. Has tocado varios puntos importantes en farmacovigilancia. Uno de los puntos importantes en farmacovigilancia, volvemos al tema de la automedicación. Por ejemplo, como tú decías, el acetaminofén. El acetaminofén es un medicamento que nosotros a nivel de farmacia sabemos que lo máximo que puede consumir una persona de acetaminofén en 24 horas son 3 gramos, ¿verdad? Porque la literatura detalla que puede provocar riesgos de hepatotoxicidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si alguien se toma más dosis de esta, ¿verdad? Entonces puede provocarle la hepatotoxicidad. Pero eso no significa, ¿verdad? Que como lo dijo Vilmita, no significa que a todas las personas les vaya a ocurrir eso. No, puede suceder, ¿verdad? Porque depende de las comorbilidades de una persona, depende de la idiosincrasia, depende de la edad, depende de los fármacos concomitantes que esté tomando, ¿verdad? Durante el tratamiento con X o Y medicamento. También es importante hay personas, el riesgo al alcohol, ¿verdad? Entonces sabemos en términos generales que no debemos de tomar medicamentos con alcohol. ¿Por qué? Porque puede causar una interacción y incluso en una acetaminofén, una persona que es alcohólica, de hecho, la concentración máxima, como bien lo dijimos, ¿verdad?, de acetaminofén que podemos tomar en 24 horas son 3 gramos. Pero para una persona que es alcohólica no puede llegar ni a los 2 gramos a las 24 horas. ¿Por qué? Porque el riesgo de hepatotoxicidad aumenta en esas personas que son alcohólicas. Son cosas que hay que manejar. A veces nosotros pensamos un acetaminofén, algo tan sencillo, ¿verdad? Para aliviar, ¿verdad?, la fiebre, para aliviar algún dolor, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Lo que sí también la población tiene que estar segura de que
Obviamente, para que un medicamento salga al mercado son años, ¿verdad? Años de investigación para garantizar la seguridad y eficacia de un medicamento. Pasan fases preclínicas, fases clínicas y la fase 4 que nosotros estamos llevando, que es la farmacovigilancia, que es una etapa post-comercialización que dura mientras dura el medicamento en el mercado. Entonces nosotros estudiamos, identificamos todas esas reacciones adversas que muchas veces en los estudios clínicos no se identifican. ¿Por qué? Porque son grupos poblacionales pequeños. En cambio, cuando el medicamento sale al mercado, este medicamento está expuesto a miles y millones de personas. Entonces ahí es donde vienen reacciones adversas no descritas o no esperadas, que muchas veces en los estudios clínicos no se evidenciaron por eso, ¿verdad? Gracias, licenciada. Es bien importante estos temas y que en el día a día podemos nosotros de no darle el realce necesario cuando son situaciones que afectan la salud de las personas. Me surge como una duda. Esto tiene que ver muchas veces con temas éticos de la profesión como tal, y las personas pues infringiendo algunas situaciones que al final terminan en complicaciones de salud. Para esto, en el marco regulatorio, ¿existen sanciones que estén establecidos? Gracias por la pregunta, Armando. En el caso específico de farmacovigilancia, como bien lo dijo Vilma, en el año 2022 se dio la norma técnica. Ahí hay un apartado que establece sobre las obligaciones, y ahí en esa norma, en el caso específico de El Salvador, porque en España es más riguroso, ¿verdad? Pero en el caso específico de El Salvador, que estamos iniciando en esto, establece que todos estamos obligados a notificar sospechas de reacciones adversas, ¿verdad? Entonces ahí dice que puede ser sancionado, ¿verdad? Puede ser sancionado. No detalla qué tipo de sanción, ¿verdad? Si no notificamos, si conocemos de una reacción adversa y no notificamos, pero sí establece que es de carácter obligatorio la notificación. Estas notificaciones como tal, entiendo que ahora hay un plan que se tiene que llevar en cada uno de los establecimientos farmacéuticos y bueno, en los establecimientos de salud como tal, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería la persona idónea que tendría que comunicar estas reacciones adversas? Porque a veces se da esta peculiaridad de que tiene que ser siempre un farmacéutico, pero también hemos podido escuchar que hay médicos que pueden hacerlo también. Es correcto, Vilma. En El Salvador, ¿verdad? En El Salvador nuestro marco regulatorio establece, en la farmacovigilancia existe el nombre de un referente de farmacovigilancia. El referente de farmacovigilancia es aquel profesional encargado en los establecimientos de salud, llámese farmacias, llámese droguería, llámese botiquines, llámese laboratorios farmacéuticos. Él es el encargado, el referente de farmacovigilancia, de ser el vínculo entre la persona que notifica esa sospecha de reacción adversa y el Centro Nacional de Farmacovigilancia. En El Salvador, este referente de farmacovigilancia no solamente es un químico farmacéutico, puede ser un médico, incluso también puede ser una enfermera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un equipo multidisciplinario que puede, ¿verdad?, estar en el rol de referente de farmacovigilancia. Y independientemente la profesión que tenga esta persona, siempre tiene que ser acompañado de un comité de farmacovigilancia, tal cual lo establece el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y este comité de farmacovigilancia está conformado por diferentes disciplinas. Llámese un epidemiólogo, ¿verdad? Si estamos hablando de un hospital, llámese de un epidemiólogo, llámese de un médico, ya sea internista o de otras especialidades que abonen al análisis de la sospecha de reacción adversa, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros, ¿verdad?, como químicos farmacéuticos estamos llamados, en el tema de farmacovigilancia, estamos llamados a trabajar de una manera articulada con otras profesiones. Otro punto importante que habló Vilma también es el tema de los prospectos.
Allá en España, el concepto, aquí nosotros en El Salvador le decimos, es válido decir inserto o prospecto, pero allá en España, por ley, por decreto, le llaman prospecto, ¿verdad? Entonces, quizás para homologar esos conceptos. Entonces, en ese sentido, aquí en El Salvador, la cultura de la lectura, en términos generales, es bien mínima. Leemos casi a obligación, ¿verdad? Si no es que estemos estudiando una maestría, sino que, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sé que España igual, vuelvo y repito, pues, ¿verdad? Entonces ellos tienen una cultura diferente. Ya la población ya tiene esa cultura de notificar, pero lee los prospectos, lee los insertos. Y ese quizás es un tema importante que debemos desarrollar aquí en El Salvador. No nos gusta leer, bueno, en el caso específico, mi mamá, yo pongo ejemplo mi mami. Mi mami me pone a mí a leerle los prospectos, o sea, ella no los lee, ¿verdad? Entonces, porque la letra es muy chiquita, por el color de la letra, porque los prospectos son pequeñitos, o por cualquier cosa, pero no los lee. Entonces, es un reto. Imagínense, en el caso, como decía Vilmita, del enalapril, el primer escoge para el médico, en un caso de presión arterial alta, es el enalapril, ya sea media tableta o una tableta de acuerdo a lo que disponga el médico. Entonces, una reacción adversa esperada para el enalapril, que es bien común, como bien lo dijo Vilma, es la tos, ¿verdad? Entonces, pero hay pacientes que no la desarrollan, ¿verdad? Y hay otros pacientes que sí. Y esos pacientes que sí la desarrollan, puede ser que esa tos sea tan productiva, tan incómoda, que hasta se les dificulte trabajar. En ese sentido, como bien lo dijo usted, Armando, y también Vilma, tienen que notificar al médico, ¿verdad? Lo que le está pasando, que esa tos le incomoda, le molesta, para que el médico evalúe otro escoge de antihipertensivo, ¿verdad? Que le va a quitar esa situación, eso que usted está sintiendo, eso que está manifestando su cuerpo, ¿verdad? Que le dificulta o se siente incómodo. Entonces, pero es importante estar consciente que eso puede pasar, ¿verdad? Las reacciones adversas o los eventos adversos son reacciones adversas no deseadas, pero aparecen. Pero también es importante que la población, ¿verdad? Ya sea en El Salvador o en España, estén conscientes que los laboratorios farmacéuticos tardan años, ¿verdad? En que un medicamento salga al mercado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tarda años? Bueno, porque hacen sin fin de estudios, ¿verdad? Tanto en fase preclínica como en fase clínica hasta la fase 3, en donde aparecen, ¿verdad? Todas las reacciones en grupos limitados, ¿verdad? Aparecen reacciones adversas, entonces las van anotando, ¿verdad? Y esas son las que se colocan en los prospectos. Pero hay otras reacciones adversas que también se pueden manifestar en una etapa post-comercialización. Y es ahí el rol del farmacéutico, del referente de farmacovigilancia, en, ¿verdad?, captar esas notificaciones, ¿verdad?, que nos dicen los pacientes, captarlas e informarlas. ¿Para qué? Para que si es necesario incluirlas también en los prospectos, ¿verdad? Como que reacciones adversas que se han manifestado en etapa post-comercialización, ¿verdad? Entonces, así es donde se va actualizando esta información que es tan dinámica en la parte de medicamentos. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante. Usted mencionó parte de las reacciones adversas que generan los medicamentos. Debo entonces, porque yo aquí estoy haciendo como el papel, ¿verdad? De aquellos que no conocemos o somos solo usuarios de medicamentos, pero no lo conocemos en sí. Me surge una duda. Entonces, ¿deben haber estadísticas de esas reacciones adversas? Debo suponer que este organismo lo lleva, y si nos puede comentar como cuáles son las más comunes que se nos dan en la población. Gracias Armando. En El Salvador se tienen que llevar estadísticas. Pueden visitar, hay una página del Centro Nacional de Farmacovigilancia aquí en El Salvador, pueden visitar esa página y ahí van a encontrar diferentes boletines que ellos publican. Esos boletines están disponibles para la población, los pueden descargar y ahí detalla, ¿verdad?, las notificaciones que ellos han recibido.
así como una estadística, ¿verdad?, de todas esas notificaciones y quiénes son los que notifican más en función de las unidades efectoras. Si notifican más los laboratorios farmacéuticos, las farmacias, las droguerías, ellos llevan esa estadística y la hacen pública. Es importante resaltar que en El Salvador, nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia reporta todas esas reacciones adversas que les notifican las unidades efectoras, las reportan a una institución de la Organización Mundial de la Salud, que es Uppsala Monitor Center. O sea, ahí reciben todo, y no solamente de El Salvador, sino que de todos los países que están afiliados a ellos. Reciben todas esas notificaciones y eso hace enriquecer la base internacional de reacciones adversas, y de hecho se hacen acciones cuando reciben esas notificaciones, reciben esas reacciones adversas, las analizan y eso no solamente lo hace Uppsala, también lo hace allá en España, ¿verdad? También lo hace la Agencia Española de Medicamentos, ¿verdad? Tiene un papel bastante activo en este tema y emite alertas en las cuales establecen aspectos, de acuerdo a lo que recibieron de esas notificaciones, establece aspectos para actualizar prospectos o fichas técnicas o monografías, como les decimos acá, ¿verdad? Entonces, tiene bastante impacto el tema de farmacovigilancia, el tema de identificación de reacciones adversas en los medicamentos, tiene un papel bastante activo aquí en El Salvador, ¿verdad? Falta bastante, pero estamos avanzando, ¿verdad? Ya no se diga en España. Sí, licenciada, realmente quería ahondar como para ir finalizando, porque aquí el tiempo es oro, el tema de las alertas sanitarias, porque a veces nosotros vemos la Dirección Nacional de Medicamentos, que es el ente regulador aquí en el país. Él ejerce como tal una función muy importante y una de ellas es como tal que nos da esas alertas, ¿verdad? Nos informa, por ejemplo, si un medicamento surgió con algún inconveniente, problema, una reacción adversa sumamente importante, se utilizó una materia prima que no se debió utilizar, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, vienen ellos y si ese producto aquí está también comercializándose, ellos emiten esa alerta. De igual forma, también se está dando el punto de que hay mucha falsificación de medicamentos. Entonces, propiamente, si hay una falsificación de un fármaco, sí nos puede dar una reacción adversa, pero no necesariamente tiene que ser atribuida a ese el medicamento, porque es una falsificación como tal. Entonces, realmente el hablar de alertas sanitarias sí lo tenemos que relacionar con farmacovigilancia como tal. Es correcto, Vilma. Tenemos que relacionarlo. La Dirección Nacional de Medicamentos ha establecido un comité de farmacovigilancia. Este comité de farmacovigilancia se encarga, entre otras actividades, se encarga de emitir y compartir estas alertas a todos los que somos referentes de farmacovigilancia. ¿Para qué? Obviamente, como la palabra lo dice, ¿verdad? Para que estemos alertas. Si el medicamento se comercializa o se estuvo comercializando de forma fraudulenta, entonces nosotros como referentes de farmacovigilancia, de acuerdo a lo que emiten en la alerta, nosotros tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Comunicar esa alerta a las diferentes personas que laboran con nosotros con el objetivo de minimizar el riesgo, ¿verdad? Si es que se ha comercializado ese medicamento aquí en El Salvador de forma fraudulenta, minimizar ese riesgo de que nosotros, ¿verdad?, a través de una farmacia, a través de una droguería, podamos recibir ese medicamento fraudulento y que pueda causar, como bien lo dijo Vilma, reacciones adversas, entre otras cosas. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado esta tarde. Sabemos que usted maneja muy bien, es experta en el tema de farmacovigilancia. Nos gustaría nos comentara a dónde la pudieran contactar, ¿verdad? Para poder ahondar un poco más acerca del tema y de igual forma reafirmarle que posteriormente la vamos a estar contactando nosotros para seguir desarrollando más temas relacionados a la farmacovigilancia, porque como bien dijimos en un inicio es un tema bastante amplio
y que involucra mucho el poder educar a la población. Gracias, Vilma. Gracias, Armando. Para mí un gran honor, ¿verdad?, que ustedes me hayan invitado y poder compartir un poquito con sus oyentes sobre el tema. Me encantaría, igual que los oyentes, ¿verdad?, si tienen una forma de cómo retroalimentar, nos gustaría conocer qué otros aspectos de la farmacovigilancia quisieran conocer, ¿verdad?, para que nosotros profundicemos en el tema de una forma, como bien lo dicen, ¿verdad?, de una forma diferente, porque es en nuestro idioma. Gracias. Excelente, Eli. ¿Su correo electrónico o dónde la pudiéramos contactar? Perfecto, Vilma. Me gustaría, voy a dar el correo al que yo contesto, de forma inmediata. Yulisa con J y doble S, Yulisa@hotmail.com. Y mi número de teléfono aquí en El Salvador, ¿verdad? 7398-5479. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer haber compartido esta tarde con usted. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos acompañado en un nuevo episodio más de Química y Finanzas en tu idioma. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos como IH Auditor Business Consultants. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, ANH Auditors Business Consultants, y en Instagram, ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.